en la nube. Ahí está, empezó a grabar. Evidentemente hay que dejar de compartir pantalla y ahí vamos de vuelta. Ahí ¿Se está, ve ahí ahí? se ve. No. Ahí se ¿Se ve ve. la pantalla? No, la pantalla. No, no. Esperen un minuto. No, es que no la puedo compartir. Compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, está grabando la clase y estamos compartiendo la pantalla. Ahí estamos, ¿no? Ahí vamos. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto sería bueno, háganme acordar siempre que si desean grabar antes de empezar, para que no... Pero queda claro, ¿no? Han tomado nota y tienen las características, digamos, del movimiento plano. Y acá introducimos un concepto que vimos al inicio y que no es de utilidad. ¿Se acuerdan lo que era el invariante escalar? No el vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el invariante escalar? Si alguien me lo repite. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que podíamos proyectar las velocidades de los distintos puntos del cuerpo en la dirección de omega? Y todas esas velocidades eran mínimas porque eran siempre menores a la velocidad del punto. Cuando el invariante vectorial es nulo, el movimiento es plano. ¿Qué significa? Que omega por b sub 0 escalar es igual a 0. ¿Cómo sería b sub 0 con respecto a omega? Perpendicular. Bien. Y ahí en el plano, díganmela, dibújenla ustedes, les va a servir de ayuda. Dibujen eso, tomen un b sub 0 cualquiera, o un polo cualquiera, y tienen que dibujarlo a b sub 0 perpendicular a omega. ¿Se entiende? Esa es la característica fundamental que tiene el movimiento plano, aparte de las que ya estuvimos viendo. Acá empezamos a hablar un poquito de lo que es la terminología que vamos a utilizar, y de acá hasta que termine el estudio del movimiento plano. Fíjense que ustedes tienen un axoide. ¿Se acuerdan que habíamos definido lo que era un axoide? ¿Se acuerdan del video ese de la línea que se movía en un plano que nos generaba? Bueno, eso es un axoide. ¿Y cómo podíamos generar cualquier tipo de superficie según sea el movimiento del axoide? La intersección del axoide fijo con el plano se llama curva base. O sea, el cuerpo que está acá, que no se mueve, me define como se va moviendo la generatriz, el eje central se va moviendo, me define la intersección con el plano fijo una curva que se llama curva base. Y me define otra curva distinto, porque ahí lo están viendo, respecto a la figura móvil que se denomina rodante. Profe, ¿el rodante y la ruleta lo mismo? Claro. Bien. Entonces, podemos decir que la rodante o la ruleta rueda alrededor de la base. Y ahí tenemos descrito el movimiento, independientemente de la forma del cuerpo, desde las curvas esas para arriba. A nosotros no nos interesa qué forma tiene el cuerpo. Si nosotros hacemos rodar la ruleta sobre la base o la rodante sobre la base, tenemos la cinemática del punto. Eso, en definitiva, se denomina movimiento plano. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, ahí está el corolario, discúlpenme, mi lengua hoy no está buena, en donde uno puede decir que el movimiento plano se puede considerar como el rodar de la ruleta sobre la base. Si decimos rodar,
decimos que no hay deslizamiento. Rodar, rueda, por ejemplo, la rueda del vehículo. Si nosotros largamos el embrague de golpe y lo hacemos patinar, aparte de una rodadura, hay un patinamiento, hay un deslizamiento. No es un movimiento plano. Aparecen otro tipo de cosas que hacen que no sea un movimiento plano. El movimiento plano es la rodadura pura. ¿Se entiende? Bien, sí. O sí sea, se entiende. sin deslizamiento. Sin deslizamiento. Bien. O sea que el eje central se mueve sin deslizar si va ocupando cada uno de esos puntitos que ustedes van viendo en cada instante de tiempo. Por lo tanto, como dijo Mariela, se va cambiando. Ahí vale C, un instante posterior será C', un instante posterior C segunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Ahí tienen el ejemplo ya sobre un cuerpo cualquiera. Fíjense, lo tienen al plano beta fijo, el plano alfa es el plano paralelo al beta, lo tienen al vector omega, y fíjense que B sub 0 es perpendicular a omega, por lo que el invariante es nulo. O sea, no hay componentes de la velocidad. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Se cortó los últimos 5 segundos, profe. No hay componente, ¿me siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí. No hay componente de la velocidad de cualquier punto en la dirección de omega, porque están todas contenidas en el plano alfa o plano paralelo al alfa. Como está dibujado ahí, ¿me entienden? Sí. Fíjense que si cortamos con un plano por arriba o por abajo, voy a tener la misma foto que la que he dibujado ahí. Eso es un movimiento plano. Estas son las condiciones ya cinemáticas para que las tengan ustedes en forma vectorial. Beta, que es el plano fijo, o la base, como dijimos recién, es perpendicular a omega. Y el invariante escalar tiene que ser nulo. Y para que el invariante escalar sea nulo, tiene que haber perpendicularidad entre omega y B sub 0. Ahí está. Entonces ahí tienen las condiciones cinemáticas del movimiento plano. ¿Qué nos interesa a nosotros para definir esto? Algo que se ha venido repitiendo en todos los dibujos anteriores. El centro instantáneo de rotación y el eje instantáneo de rotación. Son las dos características que nos van a definir y que vamos a tener que tener en cuenta y saber y conocerlas para definir el movimiento plano. El centro instantáneo de rotación y el eje instantáneo de rotación. Obviamente la sucesión a lo largo de varios planos paralelos al beta de los centros instantáneos de rotación me va a dar el eje de rotación, ¿está? Que era lo que decíamos recién. A ver, voy a volver, no está bien esto pedagógicamente, pero sería este, ¿no es cierto? El que está en contacto con las dos generatrices. ¿Y el En este centro momento, instantáneo? lo que dice eje Sería central o eje instantáneo de rotación. Bien. Entonces ahí lo tienen. ¿Cuál es la característica que tiene? Que la velocidad en ese eje es nula. O sea, no se mueve. Un punto que está allí no se mueve. Tiene velocidad nula. Entonces, ¿cómo lo definimos el movimiento plano? Y el vector omega. Este invariante vectorial lo ponemos en C y tenemos definido el movimiento.
Porque sabemos que cualquier velocidad va a ser como la dibujada ahí, mire, fíjense, ahí tienen un punto P, y la velocidad del punto está contenida en el plano alfa. ¿La ven? Entonces, esa es la característica del movimiento plano. Vuelvo a insistir lo mismo. Fíjense, entonces, centro instantáneo de rotación o eje instantáneo de rotación y centro instantáneo de rotación, puntos de velocidad nula. Esto es la consideración cinemática que nosotros tenemos, porque sabemos que toda proyección en la dirección del vector omega nos daba una velocidad que era mínima. Le decíamos mínima porque era menor que la velocidad de cualquier otro punto. Al ser una proyección y estar multiplicada por el coseno, siempre va a ser menor. Pero en este caso, esa proyección es nula. Y al ser nula, su invariante es cero. Ayer lo han aplicado este concepto. La velocidad de cualquier punto, ¿no es cierto? Sabíamos que era B sub P, le llamamos, a que era igual a B sub 0 más omega vectorial P menos O, por así decirlo. Para este caso, el caso del invariante nulo, decimos que es 0. Si es un punto o el centro instantáneo de rotación, fíjense, está calculada, acá lo tienen en el plano, si lo ven a la punta del mouse, O sería acá, porque acá está B sub O, ¿no es cierto? Entonces, B sub 0 más omega, que está puesta acá, por C menos O, va a ser 0. ¿Por qué? Porque este punto no se mueve. Esta es la fórmula que yo les decía recién. Cualquier punto P cortado en ese plano, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Cualquier punto P del cuerpo, si yo digo punto P, siempre háganse la idea de que estamos hablando de un punto del cuerpo, porque no nos interesa calcular la velocidad de un punto que no pertenezca al cuerpo. La cinemática es poder calcular la velocidad de aceleración de cualquier punto del cuerpo. Entonces, si digo P, aunque no lo he dibujado el cuerpo ahí, se entiende que el punto P pertenece al cuerpo, porque la idea es encontrar la velocidad de cualquier punto del cuerpo. Y vamos un poquitito más allá. ¿Por qué me interesa la velocidad de cualquier punto del cuerpo? Porque si la derivo, tengo la aceleración. Y si tengo la forma del cuerpo y tengo la aceleración, tengo m por a, puedo sacar las fuerzas. Y si conozco la fuerza, sé si es una fuerza de inercia, si es esto, si lo otro, se pueden dimensionar o desarrollar elementos que resistan esas acciones. Entonces, por eso es importante, desde el punto de vista de la cinemática, encontrar las velocidades del cuerpo. Acá vamos a hacer un trabajo, nada más que matemático, pero para que vean que tiene sustento. Si uno efectúa la resta entre B sub P y la velocidad del centro instantáneo de rotación, llegamos a la conclusión de que la velocidad del punto es igual a omega vectorial P menos C. ¿Y eso qué les dice? Ahora quiero que piensen ustedes. ¿Qué les dice si que la velocidad del punto es igual a omega vectorial P menos C? Nos dice que si el punto está a una distancia mayor o que se va a ver, vamos a decirlo de otra manera, nos dice de que la velocidad del punto varía en forma lineal según la posición, la posición donde se encuentra el punto del cuerpo, o sea, donde esté P. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea P menos C, mayor será la velocidad del punto. O sea, cuanto más alejados del centro instantáneo de rotación se encuentra el punto, mayor será su velocidad. Dicho de otra manera, la velocidad del punto varía en forma lineal según
la ubicación que tenga el punto en el cuerpo. ¿Y por qué es lineal? Porque P menos C, el vector posición, es una recta. Recuerden que si uno hace el producto de esto es omega, el módulo de omega por el módulo de P menos C por el seno del ángulo. Bien. Entonces, la velocidad del punto en un movimiento plano, ahí lo tienen, es omega vectorial P menos C. Habiendo hecho cumplir las condiciones de movimiento plano. O sea, hemos definido el movimiento plano y ahora sabemos que cualquier punto tiene esa velocidad. Estos son los dos elementos que para nosotros juegan un papel importante dentro de lo que es el movimiento plano, el centro y el eje instantáneo de rotación. Fíjense que acá tenemos un movimiento de características generales, hay una rotación perpendicular al plano del, iba a decir de la pizarra, pero en realidad es perpendicular al plano de la computadora, el plano de la computadora. El plano de la pizarra lo emplea el ingeniero Caballero. En el caso mío es perpendicular al plano de la computadora. O sea que depende, esa es la posición relativa, ingeniero Caballero. Ahí tiene usted cómo los planos varían según la posición. Él tiene una pizarra y una computadora. O sea que son dos cosas distintas. Bueno, un poco para que nos distraigamos, ¿no? Y no ser tan pesado. Nosotros tenemos ahí entonces que este cuerpo está rotando y trasladándose, ese polo que hemos elegido, con una velocidad v sub 0 y fíjense que el plano es perpendicular, omega es perpendicular al plano de la computadora. El punto R sub I es ahí, ¿no es cierto? Al cual le vamos a determinar su velocidad, v sub I, es igual a V sub 0 más omega RI menos O. O sea que acá no tenemos absolutamente nada raro con las fórmulas que venimos aplicando. El punto del eje central tiene velocidad nula, y eso sí lo vimos, si lo pueden refrescar ustedes cuando vimos eje central, llegábamos a que la posición, a que la ecuación del eje central, C menos O, C el punto del eje central menos O, era igual a V sub 0, la velocidad del polo, vectorial omega sobre omega cuadrado. C menos O es el segmento que nos da la ubicación del centro de rotación. Esto no lo quiero poner para no perder tiempo, no tiene sentido, pero está todo hecho el desarrollo, ¿eh? Búsquenlo en el Power pasado, lo hemos hecho. Y creo que vos también lo repetiste, el ingeniero Caballero, cuando dio el práctico. Sí. Vos hiciste el desarrollo y también lo vimos anteriormente. Sí, es así. O sea que está más que sabido eso. Pongan ahí y háganle una llamadita si están tomando apuntes, repasar en Power anterior. Bien, C menos O nos da, como decíamos recién, la posición del centro instantáneo de rotación C. Omega, como habíamos explicado recién, es perpendicular al plano de la computadora, o sea, tiene componentes según K. Y acá viene el otro. Fíjense V sub 0. ¿Qué les dice V sub 0? Entre ustedes piensan, voy a traer un poquito de agua. ¿Qué pasa como está expresado ahí? Y que V sub 0 lo podemos descomponer en I y en J, pero en K no. Porque eso así, muy bien, eso es lo que quiere decir. Está en el plano, pues tiene dos componentes cartesianos. La V sub 0, entonces, ¿dónde estaría? ¿En qué plano estaría? en el XY. El omega.
O sea que vamos a poder proyectarla, esto ténganlo presente porque después vamos a encontrar más adelante, ténganlo presente, o sea que B sub 0 coseno me da la proyección sobre el eje X y B sub 0 seno me da la proyección sobre el eje Y. Por lo tanto, como bien dicen ustedes, B sub 0 no tiene una componente perpendicular. O sea, ahí se... o de la pizarra o lo que sea, esa B sub 0 es ahí. ¿Mm? Si no, no estaríamos en presencia del movimiento plano. Bueno, C menos O, ese famoso vector que está puesto acá, respecto al plano fijo, va a tener una coordenada XC e YC. Bueno, haciendo todas las historias del caso, XC vale eso, e YC vale eso. ¿Mm? En el módulo de omega, y a la componente Y también, y tenemos la proyección sobre cada uno de sus ejes. Profe, ¿puede volver a la filmina anterior? Bueno, vamos. Esta, Sí. yo estoy haciendo... C y C. X, Y, C son las coordenadas sobre el eje, un eje fijo, porque están con mayúscula inclusive. Nos da igual que B sub 0 seno dividido el módulo de la velocidad de rotación en ambos casos. Acá lo importante a considerar es que fíjense que no nos estamos separando de lo que dijimos en la primer filmina. Tenemos B sub 0 y omega y no tenemos absolutamente más nada. Y un cuerpo se mueve alrededor del otro rodando. ¿Está bien? No aparecen componentes Z bajo ningún punto de vista. ¿Qué propiedades tiene el centro instantáneo de rotación? Como es un elemento que necesitamos definirlo, necesitamos ver qué propiedades tiene el centro instantáneo de rotación. Yo le he puesto ahí la filmina arriba. No olvidemos nunca que la velocidad de cualquier punto va a estar definida por esa fórmula, omega vectorial P menos C. El centro instantáneo de rotación tiene una velocidad nula. Y lo que sigue es muy importante, alumnos, porque seguimos insistiendo. Discúlpeme que sea cargoso con esto, pero por ahí se pierde. Y seguimos estudiando en cinemática. Y si estudiamos cinemática, como le dijo el ingeniero Caballero, nosotros en un momento le sacamos una foto al cuerpo. Y en esa posición lo estudiamos. Por lo tanto, el CIR, ya hablando en términos, utilizando las abreviaturas, el CIR queda definido para ese instante en el que nosotros lo hemos considerado. Un instante posterior, el CIR va a estar en otro lado. Obviamente va a seguir estando bajo un movimiento plano el cuerpo, pero no va a estar en el punto donde nosotros lo hemos considerado el cálculo en ese instante. Ayer ustedes lo vieron, el ingeniero Caballero les hizo calcular la velocidad, ¿la biela o la manivela? La biela, ¿no? Sí. Me parece la biela, para 2 o 3 ángulos distintos. Quiere decir que eran 3 fotos para un ángulo 60, me parece 0 y 90, ¿no? Sí, eran 3 fotos distintas del mismo cuerpo y era movimiento plano. Ya lo van a ver bien que el mecanismo biela-manivela es un movimiento plano. Exacto. Bueno, otra conclusión ahí en otro instante de tiempo, es más que obvio, el centro instantáneo CIR va a cambiar. Y esto es lo que yo les decía recién, para que ustedes lo analicen y lo vean. Si decíamos que era omega vectorial P menos C,
omega tiene que ser perpendicular, perdón, la velocidad del punto tiene que ser perpendicular al plano que forman omega y P. Entonces, fíjense, el caso de la rueda, C es el centro instantáneo de rotación acá abajo. Un punto P tiene esa velocidad dada por esta fórmula que está acá arriba a la derecha. El punto P, este que está acá, tiene otra velocidad y este punto tiene otra velocidad. Siempre perpendicular entre el vector P menos C con versus P. Dante, Epa. ahí lo que acaba de aclarar es que hace rato lo que vimos fueron un cilindro que estaba quieto y estaba el otro que estaba rodando. Este que ha dibujado vos ahí es un cilindro que está rodando sobre un plano. Exactamente, sí, sí. Entonces, ¿Lo ven? Sí, claro. dale, ayúdame, dale. Para que Paso. los chicos se ubiquen, porque a lo mejor se han quedado con la imagen de los dos cilindros. Ahora, uno de los cilindros no es un cilindro, sino que sería un plano, y esa circunferencia que se está viendo sería uno de los cilindros que está rodando sobre otro, pero que el otro, en vez de ser un cilindro, es un plano. Es decir, el caso de la rueda que mencionaba recién el ingeniero Dante. Entonces, el centro instantáneo de rotación va a ser el punto de contacto desde de lo que sería la circunferencia con el plano, donde está el punto C. ¿Está bien? ¿Lo ven, no es cierto? Y el eje instantáneo de rotación es perpendicular al plano de la pizarra o de la computadora. El eje instantáneo de rotación siempre se mantiene perpendicular. El eje. Sí, el eje. Claro. Claro, va a estar contenido ¿a dónde? En este caso, la generatriz de contacto del cilindro que nos mostró el ingeniero Caballero con la mesa. O hagan rodar una lapicera, un marcador sobre una mesa, va a ser exactamente lo mismo. Nada más que la superficie que van a obtener ahí va a ser una superficie plana. Por los axoides es el plano. Y siempre van a ser las generatrices sobre la mesa. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, profe. Lo importante es que en este instante está C, pero en un instante posterior, este punto C pasa a su izquierda, digamos, y es ocupado este lugar por un punto C'. Por lo tanto, el centro instantáneo de rotación ha variado. Exacto. Y el eje anterior ha dejado de ser eje instantáneo de rotación. Lo importante es cómo varían las velocidades. Fíjense, en forma lineal. ¿Por qué? Porque P menos C es un vector posición, es una recta, por lo tanto, varía en forma lineal. Y siempre a donde termina el cero, ahí está, en el centro instantáneo de rotación. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí, profe. Ingeniero. Sí, profe. Vamos bien. Ahí tienen ustedes la fórmula, puesta en módulos, digamos, ¿no? Y cómo aparece la famosa linealidad, digamos, entre una y otra. Quisiera que nos detuviéramos un instante en este plano alfa, visto de frente, y que ustedes me digan qué característica tiene o cómo puedo encontrarlo a C conociendo la velocidad del punto. Les reitero, a ver, ¿le entienden lo que les quiero preguntar? Yo tengo la velocidad del punto P en dos instantes diferentes, P y P1. ¿Está bien? Sí. Bueno, y no sé a dónde está C. Gráficamente, ¿cómo obtendrían dónde está C? Yo me movería hasta que la velocidad tienda a cero. No. No lo sabemos.
Hago las normales a las velocidades y a donde se intersectan, ahí saco el centro instantáneo de rotación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Geométricamente se resuelve así. Fíjense ustedes que si vuelven al problema anterior, que hicimos ayer, trazando las perpendiculares a dos puntos diferentes, a donde se cruzan tiene el centro instantáneo de rotación. Y en ese instante es como si el cuerpo estuviera rotando respecto a Z. Va a ser importante eso, ¿no? Pero es una muy buena deducción. Si conocemos la velocidad de dos puntos diferentes, trazando las perpendiculares a donde se cruzan o donde se cortan, está el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué? Por lo que acaba de, no sé, no pude ver quién es el que hizo la otra acotación, pero es el punto a donde se va a cumplir esta ecuación. B sub P igual a omega P menos C por seno de 90 igual a 0. ¿Verdad? ¿No es cierto? O sea, se cumplen las dos cosas. Lo encuentro y en ese punto la velocidad vale nula. ¿Qué es lo que viene ahora? Esto yo lo he modificado un poquito para que lo vean, y como no tengo animación, fíjense si ustedes tienen un elemento, yo le llamo, a ver, hablando burdamente, una escalera apoyada en una pared. Nada más que en la pared donde está apoyada vertical, ustedes le han puesto una articulación para facilitarle el movimiento en esa dirección. Y las patas de la escalera le han puesto una ruedita. No la usan en la escalera porque se van a matar de un golpe, ¿no? Pero la escalera puede, en su extremo, deslizarse sobre la pared y en el otro extremo, el que posee la ruedita, deslizarse sobre el piso. Eso es lo que está dibujado acá. ¿Me siguen hasta ahí, no? Como el ejercicio de la guía anterior. Claro, exactamente el mismo. Por eso se los ha dado el ingeniero Caballero, porque me sirve a mí de materia, me prima para seguir ahondando conocimiento, porque ayer no lo vieron como un movimiento plano. Hoy lo van a ver y lo van a entender y van a ver que es más fácil analizarlo desde este punto de vista. Claro. Ayer hasta que no se explicó bien, yo me acuerdo los ademanes que les hacía el ingeniero Caballero para tratar de explicarles el movimiento a la biela, les hacía así, ¿no es cierto? Esa rotación, y después se discutía si era el movimiento perpendicular al plano, el omega o no, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, acá lo están viendo, ustedes apoyan una escalera en una pared y le dan 2 grados de libertad, uno vertical y otro horizontal. El horizontal con la ruedita y el vertical, no sé, con algún elemento. Eso es un movimiento plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para estudiar el movimiento plano? Que nos va a definir lo que son las trayectorias polares. Miren, vamos a tomar un sistema fijo. Siempre el sistema fijo para nosotros es el X y el Y mayúscula. Coincidente con el cuerpo, en estudio, en este caso la escalera, le llamemos así, vamos a tomar el sistema móvil. Quiere decir que ese sistema X chicas, Y chicas se va a ir moviendo a medida que el cuerpo se desliza en el plano XY. Fíjense la otra cosa, vayan prestando atención, hemos puesto X e Y y no hemos puesto X, Y y Z. Estamos analizando en 2 dimensiones, en X y en Y. 2 planos, el fijo, el XY grande, y el móvil, el XY chico. Uno que está fijo, obvian las aclaraciones, y el otro que se tiene que mover con el cuerpo.
que es el XY chico. Recién lo acaban de decir ustedes. ¿Dónde está el centro instantáneo de rotación de ese cuerpo? En este caso, el punto B apoyado en la pared, ¿cómo se puede mover? Tiene un solo grado de libertad. ¿Cómo se puede mover? Eje Y. En el eje Y. Bien. Lineal en el eje Y. Bien. ¿Y el punto A? En X. Bien. ¿Qué velocidad va a tener el punto B? ¿Qué dirección? J. Un J. ¿Y en el A? En el X, En perdón. I. En X. En I. Y según X. En I. Claro, me está. El versor I. Está bien, perfecto. Ahora entiendo. Bien. Está dando el ¿Qué versor. conclusión? Claro, conversor, está bien. Por eso pensé que se les había dado vuelta el tema. Discúlpenme, tienen razón. Yo no me he ubicado. Bien. ¿Cómo hago para encontrar el centro instantáneo de rotación? Centro. En base a lo que me Paralelas a dijeron. las dos. ¿No? La Polares, velocidad. perdón. Ahora sí. Trazo una perpendicular por el punto B a la velocidad del punto. Supongamos que la escalera va para abajo. La velocidad de B, trazo una perpendicular paralela al eje X. No sé dónde se corta, pero tengo el punto A. Sí. Le trazo una perpendicular por allá donde se cortan, está el centro instantáneo de rotación para ese instante. Siempre Cuando la perpendicular a su velocidad, a la velocidad de cada punto. Claro, fíjate el punto C' y analízalo. Te escucho. Claro, ya es otro instante, cambia el punto A y cambia el eje instantáneo, el centro instantáneo de rotación. Bien, ¿qué ha pasado con el punto B? ¿A dónde Cambia está B? Abajo. Sí, pero por eso, ¿a dónde está B? ¿Más Ah. arriba, más abajo? Abajo. para bajito. Para abajo. Bien, Para, listo. ¿Y el punto A? A la derecha. para A la la derecha. infinito. Bien, muy bien. ¿Qué hacen ahora entonces? Para encontrar C'. Perpendicular. Sigo A la trazando bien. perpendiculares Muy instantáneamente. bien, muy bien. Listo. Listo. Entonces hace más fácil encontrar el centro. Así es. Pero, profe, si yo encuentro dos puntos, digamos, en dos instantes distintos de tiempo C, ahí ya puedo encontrar el... Vos has encontrado eso. Si encontrás C, yo lo único que te puedo decir que cualquier punto de la escalera, la velocidad la va a poder encontrar. ¿Y cómo la va a encontrar? Omega vectorial P menos C. Sí. Ah, ¿Se entiende? sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, supongamos que quiero encontrar... ¿Me siguen con el mouse? Supongamos que quiero encontrar ese punto. ¿Lo ven? Sí. ¿Al mouse? Sí, profe. ¿Qué velocidad tiene ese punto con lo que hacían ustedes ayer? Y habría que empezar a componer, ver. Yo ahora, este punto Con C. con C, encuentro cuánto vale ese segmento y lo multiplico por omega. Ya está. Se me da la loca, digo, no, quiero saber cuánto vale este punto que está a 0,3 centímetros de A. ¿Lo ven al mouse? Sí. ¿Cómo hacen? Unen este punto con C, encuentro la longitud, lo multiplico por omega y esa es la velocidad del punto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ¿Ves la profe. importancia, la importancia de tener en conocimiento este tema? Ustedes conociendo el centro instantáneo de rotación, fíjense cómo se resuelve el problema mucho más sencillo. Ayer estaba un poco más complicado porque, bueno, es otra forma de resolver el problema. Pero bueno, esto, al tratarse de un movimiento plano, que ustedes lo primero que tienen que tener bien en claro es, ¿esto es un movimiento plano? Sí, bueno, yo puedo resolverlo de esta manera. Encontrando el centro instantáneo de rotación, yo ya puedo determinar la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido.
Así de simple, como le acaba de explicar el ingeniero. Bien, encontrado el centro instantáneo de rotación, ese punto va a ir variando según sea el estado de movimiento, como ustedes lo están viendo, de C a C'. Pero en C, vamos a poder trazar una curva que va a representar qué es lo que pasa con el centro instantáneo de rotación en el plano fijo. O sea, Y estaríamos, vamos a... Sí, te escucho. o sea, que estaríamos marcando la base. La base. Exactamente. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con el plano móvil. Y vamos a llegar a esa conclusión. Miren, esto tiene toda una demostración que la vamos a ver. Cuando el centro instantáneo de rotación está en C, y esto obviamente, ayer el ingeniero Caballero les dijo que la biela y la manivela les dio qué longitud tenía, o esto lo conocemos nosotros, o sea, sabemos cuánto vale L, el largo de la biela, lo sabemos. Sabemos en qué posición se encuentra, o sea, hay un ángulo acá y sabemos a dónde está puesto. Entonces, para esta posición, el centro instantáneo es C. Entonces, esta en rojo es la base. Y esta en celeste es la ruleta. Y nosotros decíamos que haciendo rodar la ruleta sobre la base, describíamos el movimiento del cuerpo. Hagan girar la celeste sobre la roja y díganme si no les describe el estado en que se va moviendo la escalera. Profe, este es como yo trato de verlo así con algo, ejemplos cotidianos, ¿no? Porque la verdad que me cuesta ir entendiendo. Pero es como si fuese, ¿vio eso para las rueditas para hacer mandalas? Sí, esos son movimientos planos. Así giraría este. Sí. Ah, ¿Te ubicás bien. en lo que dice Hugo? No sé cuál es. Vienen algunas figuras geométricas, una fija y una móvil, en donde vos podías clavar El lápiz. el lápiz y girar la móvil sobre la fija. Y según eso, ahí lo que está diciendo Mauricio, con las manos, según eso te generaba una curva. Pero es algo similar. La plantilla fija para nosotros es la base y la que se mueve la ruleta. Y en todo momento la curva que describe te dice en qué posición está el cuerpo. Es una cosa, se la puede visualizar porque el movimiento que hace ese es un movimiento plano. ¿Está bien? De todo modo, acá queda claro, ¿no? Si rodamos la celeste sobre la roja, en cualquier instante sabemos en qué posición o qué movimiento tiene el cuerpo. ¿Está bien? Ahí lo tienen para dos puntos distintos, C y C'. La roja se corresponde con el plano fijo, X e Y la celeste con el plano móvil, X, Y minúscula. Como les decía, la longitud de la barra es conocida, por lo tanto, la base, eso lo vamos a ver, si no es ahora en la próxima clase, la base nos da una circunferencia que tiene un radio igual a L. O sea, la curva roja, el radio es igual a L. Y en cambio la ruleta tiene una circunferencia de diámetro igual a L. O sea, el diámetro de la celeste es L. Y el radio de la roja es L. ¿Qué nos queda como conclusión? Que nosotros al movimiento, encontrando el centro instantáneo de rotación, podemos saber la velocidad de cualquier punto, porque aplicamos sencillamente la fórmula V sub P igual a omega P menos C, y la velocidad de cualquier punto queda determinada. El centro instantáneo de rotación, su movimiento a lo largo del estado de movimiento todo del cuerpo, varía instante a instante. Si nosotros proyectamos C sobre el plano fijo, tenemos una curva que se denomina base.
la proyección o el movimiento de C con el cuerpo en el plano móvil se denomina ruleta. ¿Cuál es la conclusión para que se cumpla todo esto? De que la ruleta tiene que rodar sin resbalar sobre la base. A eso se le denomina trayectoria polar. Trayectoria polar. Es decir, a ver chicos, fíjense, el C dijimos que era el centro instantáneo de rotación. Fíjense que ustedes se dieron dos sistemas de referencia, un sistema fijo y un sistema móvil. El sistema fijo obviamente está quieto y es donde está apoyado en un extremo de la escalera, en el A y en el otro en el B. Y está el otro sistema móvil que ustedes lo pusieron con la escalera, que se va a mover junto con la escalera, donde fíjense que el eje Y está coincidente con la escalera. Y bueno, y el X chiquito, que sería el normal al eje Y. Ahora, el centro instantáneo de rotación, como ustedes vieron hace rato, el centro de instantáneo de rotación, por ser instantáneo, quiere decir que se está moviendo. El centro instantáneo va a describir una figura si lo vemos desde el punto de vista del sistema fijo, que a ese se le llama base. Si nosotros vemos el movimiento que va a tener el punto C, el centro instantáneo de rotación, visto desde el sistema móvil, va a ser el otro que es la ruleta o rodante. Entonces, ahora la superposición de los movimientos de esos dos movimientos o de esas dos figuras que está describiendo siempre el C, uno visto desde el sistema fijo y otro visto desde el sistema móvil, es lo que a ustedes les va a representar el movimiento de la escalera. No sé si lo entendieron, chicos. ¿Lo puedes repetir una vez más? El centro instantáneo de rotación es un punto que se va a estar moviendo. Ahora, ese centro instantáneo de rotación, al moverse, ustedes va a describir una figura, ese centro instantáneo de rotación, depende de donde lo miren. Si ustedes lo miran desde el sistema fijo, va a describir una circunferencia que en este caso es la roja, que es la base. Si ustedes posicionado en el sistema móvil, el punto C va a describir otra figura, que es la celeste, que a esa se le llama ruleta. Cuando ustedes hacen el movimiento, fíjense, de la circunferencia celeste sobre, que sería la ruleta, sobre la circunferencia roja, que es la base, ustedes van a poder representar el movimiento de la escalera. Queda claro eso, ¿no? Porque es lo que les está diciendo el ingeniero Caballero, es la esencia, digamos, es la esencia del tema. Como a través del movimiento que tiene el centro instantáneo de rotación, nosotros sabemos la posición en todo momento del cuerpo, y al saber la posición podemos saber la velocidad. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Esta es la clave, porque después, bueno, más adelante lo vamos a ver. Esta es la clave porque tiene la forma los engranajes, o la cara, ¿no es cierto? O el perfil que tiene el engranaje. De esto sale. Bien, profe, a ver si entendí bien. O sea que el círculo celeste, que sería el de la ruleta, o el rodante, sería sería la trayectoria de C visto desde el sistema móvil. Tal cual. Y el círculo rojo sería la trayectoria del punto C, solamente que visto desde el sistema fijo. Exacto, eso es. Bien. Tal cual. Gracias. Tal cual. Y acá esto también, si quieren, sirve de base o de apoyo para discutir si nosotros estamos fijos respecto a algo que se está moviendo, vamos a ver una cosa, y si nos movemos con lo que se está moviendo, vamos a ver otra distinta. Exacto. ¿Vamos a Si hacer quieren- la base o vamos a hacer la ruleta?
Y claro, si quieren lo pueden analizar con lo que es la velocidad absoluta, igual al arrastre más la relativa, es exactamente lo mismo. Es decir, de ahí es que sean dos cosas distintas. En este caso son dos curvas distintas. Claro. Cuando el movimiento del cuerpo es único. Pero bueno, una cosa es ponerse fijo y otra cosa es moverse con el cuerpo. Eso el ingeniero Caballero se lo ha repetido bastante, ¿no? Pero bueno, ahí tienen ustedes, si quieren sacarle fotos, que yo no sé cómo están tomando apuntes, pero lo último ahí se puede describir el movimiento plano como el rodamiento sin rodar de la ruleta sobre la base, ¿no es cierto? Y aquí viene la deducción. Al ser tan importante, acá llega o aparece lo que es la deducción de la ecuación de la base y de la ruleta. Al menos veamos la de la base, porque tenemos unos minutitos más, y dejemos la de la ruleta para más adelante. Para la otra clase. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Volvemos a lo mismo. Dos sistemas de eje, uno fijo, X e Y, y uno móvil, X. El origen del móvil es el O. Fíjense que tiene un ángulo phi, o sea que está girado respecto al fijo, y eso es lógico, porque nosotros decimos que para que exista un movimiento plano tiene que haber una velocidad de rotación omega, en este caso perpendicular al plano de la computadora. Q es un punto cualquiera del cuerpo, por lo tanto nosotros lo tenemos que referenciar respecto al fijo y al móvil. Respecto al fijo es el vector de posición Q menos omega, y respecto al móvil, bien digo, es Q menos O. A su vez, el origen del sistema móvil está referenciado al fijo como el vector O menos omega. Pero Profe, ¿qué es lo que pasa? Sí, te escucho. ¿Puede mandar al grupo esto? Así lo vuelvo a ver en el fin de semana para sacarme Sí, algunas dudas. a esto lo subo ahora. Denme Sí, un rato y lo subo a este PowerPoint, lo subo al aula virtual, se lo subo. Genero ahí la parte de movimiento plano y lo subimos ahí. De ahí pueden bajar, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno. Fíjese, ¿qué es ADT y BDT? Lo que les acaba de decir recién el ingeniero Caballero, como se está moviendo el cuerpo, el origen, yo tengo que referenciar el origen del cuerpo que se está moviendo. Entonces digo que hay una coordenada A que es función del tiempo y una coordenada B que es función del tiempo. La coordenada A sobre el eje X y la coordenada B sobre el eje Y, por así decirlo, ¿no? Pero O se está moviendo. ¿Por qué? Porque la escalera, volviendo al ejemplo que tomamos, la escalera se está moviendo. Entonces, fíjense, acá tienen todos los parámetros para considerar las ecuaciones que van a describir el estado del movimiento. Q es un punto del cuerpo, reitero, Q es un punto del cuerpo. ¿Qué es C? Y el centro instantáneo de rotación. Bueno, veamos cómo vamos a hacer, al menos ahora, para encontrar la ecuación de la base. Ahí tienen todo lo que yo les he explicado. ADT y BDT son las coordenadas del origen del sistema en móvil, solidario a la figura, volvemos a reiterar, por lo tanto son funcionales del tiempo. Phi que es un parámetro y es lógico. Tengo que tomar una variable que me diga, esto en criollo, no lo anoten así, si lo están grabando acá, háganle un paréntesis. Che, eje, ¿a dónde estás vos? ¿Quién me lo va a decir eso? Phi. Entonces phi es un parámetro. Es el ángulo. Que me dice a dónde está. Porque reitero, es cinemática, soy cargoso y lo voy a hartar con esto. Y el ingeniero también. Después va a seguir, caballero, con esto. Phi es un parámetro.
Fíjense ustedes que al ser un movimiento plano, nada más que estamos trabajando en el plano ahí que les ha dado Dante, entonces para poder identificar el sistema móvil respecto del sistema fijo, solamente basta con que conozcamos phi. Ese es el parámetro importante, porque con el plano, con el ángulo phi ya podemos saber, sabemos que estaría el x con respecto al x, tendría ese ángulo, y el y sale de cajón. ¿Por qué? Porque es de 90 grados. Entonces, con ese parámetro ya es suficiente. Y el otro parámetro son el a y el b, como para saber en dónde está ubicado el centro del sistema móvil. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí. Sí, genial. Bueno, ahí está la definición de C, que es el centro instantáneo de ese, Q, punto cualquiera, obviamente del cuerpo. ¿Cuánto vale la velocidad de Q? Y eso. Estamos en estado general de movimiento, es V sub 0 más omega Q menos O. ¿Qué vamos a hacer ahora? A Q lo llevamos a que coincida con C. Si Q coincide con C, la velocidad de C ya sabemos cuánto vale. 0. Bien. Vale 0, pertenece al eje. Sí, señor. Completamente de acuerdo. ¿Está bien puesta la velocidad ahí? Fíjense, la velocidad V sub 0. Sí. ¿Qué les dice esa fórmula? Son las variaciones de los componentes. Variación de los componentes. Perfecto. Muy bien. Si yo derivo A con respecto al tiempo y la multiplico por I, voy a tener la coordenada instantánea de V sub 0 en esa dirección. Y si hago lo mismo con J, bueno. Ahí está lo que le decía recién el ingeniero, miren. Fíjense la derivada con respecto al tiempo, es decir, lo que les acabo de decir. Por eso el parámetro. Si derivamos instante a instante, o sea, con las dos, estas fórmulas, V sub 0 y phi, como la derivada de phi con respecto a t, ustedes saben en todo instante dónde está el eje móvil. Y si sabemos que C tiene velocidad 0 y responde a la fórmula que está arriba, listo. Lo que tenemos que hacer es resolver este sistema. ¿Me siguen hasta ahí? Para que no se pierdan, ¿eh? Sí. Ya está medio dormido, me parece, ingeniero caballero. Bueno, sigamos. Un ratito más y terminamos. C menos O. Fíjense que acá tengo la coordenada del centro instantáneo respecto al sistema móvil. Va a ser XC menos A. Fíjense que es la grande, ¿no? XC menos A me va a dar la coordenada de C con respecto al sistema fijo. E IC menos B por J. O sea que C menos O son las coordenadas del centro instantáneo de rotación del sistema, del sistema móvil respecto al fijo. ¿Por qué? No pierdan de vista este título acá arriba. ¿Qué dice? La ecuación de la base. ¿Y la base cuál es? El plano. ¿Cuál? Acá. Referir el sistema. Eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que referenciar todo lo que se está moviendo, ¿a dónde? Al fijo. Fijo. Me parece, ingeniero caballero, que ya acá ya nos vamos hoy, ¿eh? Están muy inteligentes los muchachos. Estamos medio al cohete nosotros hoy, ingeniero caballero. Bueno, efectivamente eso es lo que hacemos. Entonces hacemos XC menos A por I grande y C menos B por J. Perfecto. Sí, No, digo que está perfecto. está perfecto. Estamos bien. Muy bien. Entonces ahí tiene yo les vuelvo a repetir acá todo para que no vuelvan atrás y tengan que ver el dibujo. No he modificado nada. El gráfico este que está es exactamente igual al anterior y he hecho un resumen de qué es lo que teníamos en la filmina anterior. La velocidad de C y la velocidad V sub 0. O sea, hasta ahí estamos de acuerdo, me acaban de decir ustedes que lo tienen claro.
Lo resuelvo. Fíjense que acá he puesto b sub 0 y he puesto el omega vectorial, lo he puesto en forma de determinante. Y le pongo igual a 0. ¿Por qué? Porque sé que el centro instantáneo no tiene velocidad. Bueno, esto ya es todo entre álgebra, matemática y toda la historia de... Fíjese que b sub 0 es derivada de A con respecto a t, o sea que para x, bueno, resuelvo el determinante acá, me queda IC menos b por la derivada de phi con respecto a t, y le agrego la coordenada x de b sub 0, que sería esta. Y lo mismo hago para y. Vuelvo a ser cargoso. En ningún momento ven ustedes componente K. En ningún momento. Todo plano, 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 plano y plano. Entonces, ahí tienen dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Dos. Bien, ¿cuáles son las incógnitas? XC y C. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Sí, señor. Ahí está. Despejamos y hacemos toda la historia esa. Yo lo dejo para que las vean, porque esto me parece que huelgan los comentarios. Escríbanle, sáquenle una foto en lo que quieren, pero no es nada más que hacer multiplicación, división y pasaje de término, ¿no? O sea, me parece que huelgan cualquier comentario que podamos hacer acá, o sea. Pero si hay algo, reitero, que no se entiende, por favor, lo preguntamos y lo evacuamos a la duda. Pero son dos ecuaciones con dos incógnitas, nuestras incógnitas son x e y, las despejamos, y bueno, como tengo una derivada de A con respecto a t sobre derivada de phi con respecto a t, yo sé que eso vale la derivada, simplifico, me queda la derivada de A con respecto a phi, la derivada de B con... Lo llevo, entonces xc es igual a A menos derivada de B con respecto a t, e hice B más derivada de A con respecto a t. Entonces, ustedes tienen las coordenadas del centro instantáneo de rotación respecto al sistema fijo. ¿En función de qué? De A y de B. ¿Qué eran A y B? Eran las coordenadas en función del tiempo que tenía el sistema móvil. Respecto, sí. Tal cual. Por lo tanto, esto nos va a dar una ecuación, fíjense que hay una variación temporal, que trabajada nos debe dar... ¿Han copiado esto? Sí. Porque quiero volver para atrás, ya con esto termino. Eso les va a dar esto, lo rojo. Hemos encontrado la longitud del segmento 0A, 0A, y la longitud del segmento 0B. ¿En función de qué? De cómo está variando esto. O sea, hemos encontrado a dónde está este punto. C. Visto desde acá. Lo bueno que tiene esto, y eso, por eso somos ingenieros nosotros, es que, vuelvo, esto pedagógicamente es un desastre, pero lo bueno es esto, que es instantáneo. Fíjense que esto es una ecuación diferencial, porque nos está dando la derivada con respecto al tiempo.
O sea, yo sé en qué instante de tiempo el que yo determine dónde está XC e YC. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, hasta ahí hemos llegado justo. Tenemos, resumiendo, que hemos definido lo que es un movimiento plano, cuáles son las condiciones cinemáticas para que se dé el movimiento plano, la importancia del centro instantáneo de rotación y del eje instantáneo de rotación, y después cómo hemos encontrado de manera algebraica o matemática, si ustedes quieren, la posición que tiene el centro instantáneo de rotación respecto al plano fijo. O plano beta le llamamos, o donde se desarrolla el plano fijo. ¿Estamos hasta ahí? La otra clase vamos a ver cómo encontramos las ecuaciones de la ruleta para poder ya resolver cualquier problema, más un ejemplo de aplicación, y bueno, y un ejemplo de aplicación para que vean, obviamente el ejemplo de aplicación es sencillo, para que vean cómo encontramos el manejo de estas ecuaciones. Lo que me interesa es que sepan cómo manejar las ecuaciones y ver qué tipo de ecuaciones nos dan. Vamos a volver sobre el caso de la escalera, que es un caso sencillo. Y van a ver que esos círculos se van a corresponder con estas ecuaciones que nosotros hemos encontrado, sin decir que es una escalera la que se está moviendo. ¿Les queda claro? Y voy a mostrarle algunas, tengo un flash de un movimiento de la manivela en donde van a ver los dos planos, el alfa y el beta, cómo se van moviendo y cómo nos genera el movimiento plano. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, ingeniero. Entonces yo, en un rato más, o si no, no, mejor mañana, hoy ya no. Le voy a subir esto al campo virtual y ya les va a quedar esta parte para ustedes, lo que es movimiento plano, ecuación de la base y de la ruleta. Y nos vemos el día miércoles. Miércoles. Continuamos con teórico. Vamos a tratar de terminar esto, más la otra clase seguro que lo terminamos, después haremos un práctico de movimiento plano que es muy interesante. Veríamos el movimiento plano, bueno, ahí no sé si parar un poco o ver, ya voy a conversar yo con el ingeniero Caballero, me gustaría dar un poquito perfiles conjugados, dar toda la parte de engranaje y recién hacer el práctico, bueno, ya veremos, ya lo resolvemos. Pero por lo pronto la clase que viene haríamos toda esa parte. Meta. ¿Qué dices? Bueno, que tengan buenas noches todos, a cuidarse y nos estamos viendo el día miércoles. Igualmente. Buenas noches, profe. Nos vemos. Buenas Muy noches. bien, chao. Hasta Buenas luego. noches. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, ingeniero. Nos Chao, vemos. hasta luego, que anden muy bien. Un abrazo. Un abrazo.